Buenas tardes a toda la audiencia. Este webinario es presentado por el Centro de e-Learning, perteneciente a la Secretaría de Extensión de la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Mi nombre es Matías Aliú, soy ingeniero químico, graduado de la UTN Regional de Buenos Aires. Mi experiencia laboral se desempeña básicamente en lo que es elaboración de cerveza y, bueno, elaboración de bebidas destiladas, que es un poco la idea de esta charla. Y me está acompañando Keyler Mujica, que si querés presentarte, sos más Sí, que bienvenido. Mati, gracias. Bueno, bienvenidos a este webinario. Como dijo Mati, mi nombre es Keiler Mujica. Soy de Venezuela. Tengo más de 10 años dedicado a lo que es el mundo de la coctelería en cuanto a lo que es la parte de bares, asesorías, capacitación, enseñanza y demás. Tengo varios países ya recorridos en cuanto a lo que es la parte de la coctelería y capacitación. Y bueno, continuamos recorriendo países, actualmente en Barcelona, España. Así que espero que disfruten este webinario. Mati. Bueno, la idea de la charla de hoy, como bien dice el título del webinar, es hablar sobre lo que es la elaboración de licores y la elaboración de bebidas destiladas. Vamos a comenzar charlando brevemente sobre lo que es el proceso de elaboración de todas las bebidas alcohólicas en general, y luego vamos a estar metiéndonos un poco más en tema en lo que es la clasificación de ciertas bebidas destiladas, las más habituales y de pronto las que elegimos como más emblemáticas para mostrar diferentes cuestiones de proceso, y sobre lo que es la clasificación de los distintos tipos de licores. Así que arrancamos. Sí. En resumidas cuentas, lo que sería el proceso de elaboración de todas las bebidas alcohólicas. Todo parte de una materia prima, ¿sí? Dependiendo el tipo de bebida que estemos haciendo, lógicamente la materia prima va a ser diferente. Podemos hablar, como dice acá, por ejemplo, de cereales, de caña de azúcar, de melazas, de frutas o de agave. Por darles algún ejemplo, tanto la cerveza como el whisky salen a partir de cereales, la sidra o bebidas de pronto aguardientes como el calvados vienen a partir de frutas, ¿sí? Sin ir más lejos el vino también. Podemos hablar también de los casos de la caña de azúcar, de las melazas y demás. El objetivo, lo que nosotros siempre apuntamos a hacer con las materias primas para hacer cualquier bebida alcohólica, es extraerle sus azúcares. En el caso de las frutas es simple, en la mayoría de los casos se hace un proceso de prensado donde ya se obtienen los azúcares que ya están presentes en las frutas, ¿no? Yo voy a la verdulería, compro una manzana, la manzana es dulce, o sea que tiene azúcares disponibles. Y en el caso de los cereales lleva a un proceso intermedio, previo al paso de la fabricación del alcohol, que les voy a hablar luego, donde, por ejemplo, en la cerveza o en el whisky, que es 100% de malta en algunos casos, en otros es con maíz, nos encontramos que no tenemos azúcares disponibles, sino que tenemos almidón. Resulta que este almidón es una molécula muy compleja con muchos azúcares que están unidos entre sí. Entonces, entre medio se hace un proceso que se llama maceración, donde se rompen las cadenas de este almidón para generar los azúcares simples que luego vamos a fermentar. Y ahí pasamos al siguiente paso, donde nosotros tenemos los azúcares fermentables. Vamos a encontrar de todo tipo, los más comunes en lo que son las bebidas a partir de cereales son la maltosa y la maltotriosa. En las que son frutas ya encontramos mayor porcentaje de sacarosa, fructosa y glucosa. Pero todos estos azúcares, con su denominación de fermentables, porque hay azúcares que no lo son, a lo que quiere decir es que cuando yo agrego un microorganismo, puntualmente levaduras, lo más común es el género Saccharomyces cerevisiae, que sería la misma familia que la levadura que usamos para hacer pizza, por ejemplo, pero diferentes cepas, lo que van a hacer va a ser tomar estos azúcares y fermentarlos. ¿Qué es lo que ocurre en este proceso de fermentación? La levadura, al igual que nosotros los seres humanos o que cualquier ser vivo, necesita alimentarse para generar energía. ¿Para qué? Para crecer, para reproducirse, para hacer todas sus funciones vitales. Cuando nosotros agregamos estas levaduras en un medio rico en azúcares, que el azúcar es el alimento que va a utilizar la levadura, lo que va a ser digerirlo. Va a degradar estos azúcares y el producto final que vamos a tener va a ser el alcohol etílico. Por eso este tipo de fermentación, porque hay varias, se llama fermentación alcohólica. Otros microorganismos, como por ejemplo los que se usan para hacer vinagre, las bacterias del género Acetobacter o las bacterias lácticas, generan ácido acético y ácido láctico respectivamente.
En nuestro caso, nosotros nos enfocamos en la generación de alcohol. Entonces, esa es la razón por la que usamos este tipo de levaduras. Va a degradar este azúcar, va a generar alcohol etílico, y nosotros como resultado vamos a tener una bebida alcohólica. Si el proceso termina medianamente por ahí, ¿sí? Nos vamos para el lado izquierdo donde dice maduración. Entonces, si yo partí de una materia prima, ya sea que tuviese que macerar para obtener los azúcares o que simplemente prensé la materia prima para generar los azúcares y agarré esos azúcares y los fermenté, voy a tener una bebida fermentada, ¿sí? El proceso de maduración, como dice ahí, a lo que ayuda es a redondear ciertos sabores o a lograr la clarificación clásica que podemos encontrar en una cerveza, en ciertos tipos de cerveza, o en una sidra, ¿no? Que no esperamos de pronto que sea turbia. Bueno, el proceso de maduración se encarga de eso por un lado, y por otro de redondear ciertos sabores, como podemos hablar de alcoholes superiores, que son los causantes de potenciar una resaca. Uno cuando toma una bebida de no muy buena calidad y le trae resaca muy fuerte, tiene que ver con este tema de los alcoholes superiores, tiene que ver con la temperatura de fermentación y un montón de cuestiones. Y por el otro lado, a redondear otros sabores como el diacetilo y el acetaldehído, que recuerdan a una bebida sin madurar justamente. En el caso de la cerveza, si tiene una presencia alta de acetaldehído, decimos que es una cerveza verde, como para hacer referencia de que le falta madurar. Tiene un aroma un poco ácido que solemos definir como joven. Entonces, si nosotros simplemente fermentamos y luego hacemos este proceso de maduración para quitarle ciertas propiedades a la bebida, vamos a obtener bebidas del tipo de la cerveza, el vino, la sidra y la hidromiel, que como dice su nombre no es más que un fermentado a partir de miel. Yo agarro un pote de miel, tiene aproximadamente un 68-70% de azúcar, esa miel sabemos que es muy dulce y muy rica también. Si hacemos una dilución con agua y le agregamos los nutrientes suficientes y a eso le agregamos levadura, esa miel va a fermentar y va a generar una bebida fermentada a base de miel, ¿sí? Hay otra opción. Nosotros podemos agarrar ese fermentado, que ahora tiene alcohol, podemos hablar que tiene entre un 3% o hasta un 12%, ¿sí? Caso cerveza, caso vino. Podemos agarrar ese fermento y destilarlo. Durante este proceso de destilación, nosotros lo que vamos a hacer va a ser concentrar el alcohol. Nosotros, por ejemplo, vamos y compramos un whisky y el whisky tiene un porcentaje de alcohol de aproximadamente un 40%. Compramos un gin y tiene un 40, un 38, pero todas andan por ese rango. A ver, naturalmente todos sabemos que las bebidas blancas, las bebidas destiladas, tienen un porcentaje de alcohol mucho mayor que una cerveza o un vino. Bueno, esto tiene que ver justamente con el proceso de destilación que les voy a hablar en breve. Lo que nosotros buscamos durante este proceso es potenciar el alcohol, ¿sí? Concentrarlo. Dentro de otras cuestiones como justamente separar ciertos sabores deseados de sabores no deseados. Y acá de vuelta se divide en dos partes. Hay bebidas que se añejan y bebidas que no, de las bebidas ya destiladas. Ahí me quedó cerveza, vino, sidra, hidromiel, eso está mal. Bebidas añejadas, vamos a hablar por ejemplo del whisky, ¿sí? El color, de hecho, que tienen las bebidas destiladas, en casi todos los casos, digo, porque si no, Keylor me va a corregir, pero si uno es más purista con la fabricación de bebidas destiladas, en realidad la coloración que tiene esta bebida es causada simplemente por el añejamiento en una barrica, ¿sí? El whisky, por ejemplo, Totalmente. tiene su color característico justamente porque fue añejado en una barrica. Si yo voy y compro, por ejemplo, un tequila, ¿no? Si bien tenemos tequilas que ya tienen cierto color, pero un gin también podemos hablar, fue una bebida que no fue añejada, es una bebida completamente transparente. Lo que nosotros obtenemos a la salida del equipo de destilación, que se llama alambique, es una bebida completamente transparente y con un porcentaje de alcohol que les diría que siempre está por encima del porcentaje de alcohol que nosotros buscamos, nosotros compramos en el supermercado, ¿sí? Yo, por ejemplo, elaboro gin en casa y el gin que obtengo tiene a la salida del alambique un 87% de alcohol, ¿sí? Luego eso se rebaja con agua, con una química particular como para no perjudicar a los sabores obtenidos, y se lleva al porcentaje de alcohol deseado, que en mi caso es del 39%, ¿sí? Si nosotros destilamos esa bebida y decidimos no añejarla, ahí también se divide en dos partes, ¿sí? Dentro de lo que son los spirits o las bebidas espirituosas sin añejar, vamos a hablar, que les va a hablar más Keylor de esto que yo, de las bebidas sin aromatizar y de las bebidas aromatizadas.
Yo les comentaba, por ejemplo, que elaboro gin en casa. Bueno, es una bebida aromatizada, donde los sabores que tiene fueron obtenidos dentro de este proceso, ¿sí? Y en la parte de las bebidas sin aromatizar podemos nombrar, por ejemplo, el vodka o la grappa, ¿sí? El vodka, van a ver en un ratito que hay dos clasificaciones de lo que son los neutros y los saborizados, ¿sí? El vodka neutro es de pronto el más común, el más vendido, ¿sí? Donde durante el proceso de destilación se busca justamente esto, se usa un equipo en particular para lograr obtener el alcohol de la forma más pura posible. Porque, a ver, uno podría preguntarse en este punto, está bien, yo fermento y destilo y cuando destilo quiero concentrar el alcohol. Pero en ese proceso de destilación yo no obtengo solamente alcohol, obtengo muchos sabores que son característicos de ¿qué? De la materia prima de la que yo partí. Por eso son tan diferentes, es tan diferente hablar de un vodka, hablar de un whisky, hablar de un gin, hablar de una grappa, pues las materias primas dan un impacto muy grande en el sabor final de la bebida, porque todos esos sabores van saliendo en paralelo con el alcohol. ¿Querés comentar algo de los licores que están ahí afuera del gráfico? ¿Y por qué? Sí, ya un poco terminando lo que es la parte del curso, vamos a conocer lo que son los licores directamente y en qué se basan o por qué se llaman o se clasifican licores. Bien, pero básicamente los licores son creaciones que se hacen más adelante en la invención de la destilación para crear productos más consumibles, tomando en cuenta la época en la que se empiezan a crear este tipo de bebidas alcohólicas y convertirlos en bebidas más agradables al consumo. O sea, bueno, ya ahí pronto van a conocer lo que son los tipos de licores y demás, que seguramente conocen la mayoría, como el vermut, los bitters o estos licores saborizados y demás. Y mixtos, pero bueno, eso lo vamos a aprender un poquitito más adelante, luego de que terminemos la parte de destilación. Perfecto. Bien, genial. A grandes rasgos, según este diagrama, esto es todo lo que son bebidas alcohólicas que a mucha gente nos apasiona mucho, no solo por tomarlas, sí, por la parte recreativa, sino por todo el proceso productivo que tienen atrás. Resumidas cuentas, esto sería el proceso de elaboración de todas las bebidas alcohólicas que conocemos, ¿sí? A grandes rasgos podemos separarlas en fermentadas, en destiladas y en licores, ¿sí? Como para hacerlo un poco más global. Hablemos un poquito de lo que son las bebidas destiladas y qué es la destilación en sí. Yo les comentaba que en el proceso de destilación estamos apuntando a concentrar el alcohol, ¿no? A separarlo. Bueno, podrían preguntarse a separarlo de qué. Acá entra este juego de porcentajes. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un whisky, voy a tomar el caso particular del whisky. Yo parto de algo fermentado que es muy similar a la cerveza. No digo cerveza porque de hecho no lo es, ¿sí? Tiene sus diferencias, como por ejemplo la cerveza tiene agregado de lúpulo, que es el que característicamente le da su amargor y ciertos sabores y aromas propios que aporta esta planta. El mosto que se fermenta para hacer whisky no tiene agregado de lúpulo, sino tendrían un whisky con una cierta concentración de taninos y de compuestos amargos que no es para nada buscado en ese tipo de bebida. Pero imagínense ese caso, ¿no? Yo parto de algo muy similar a una cerveza, entonces podemos esperar entre un 5 o hasta un 10% de alcohol. Para whisky se suele buscar justamente que tenga un poco más de alcohol. Y necesito obtener algo concentrado. Bueno, ¿qué sucede? Cuando yo hiervo agua, si yo les pregunto ahora a qué temperatura hierve el agua, todos me contestarían a 100 grados. Eso podemos hablar mucho más tiempo de que depende de la presión atmosférica, hay lugares donde hierve a menor temperatura, yo me voy a la cima de una montaña y el agua va a hervir de pronto a 86, 88 grados, pero a grandes rasgos todos sabemos que el agua hierve a 100 grados a presión atmosférica. Si yo pongo en una olla un poco de agua y lo llevo a 100 grados, voy a obtener agua hirviendo y vapor de agua, ¿no? Eso que se va escapando de la olla. Si yo esa olla la dejo hirviendo mucho tiempo, ¿qué pasa? La olla queda vacía, porque todo el agua se evapora. Si hago lo mismo con alcohol puro, va a pasar exactamente lo mismo, pero en vez de pasar a 100 grados, como les dice acá, va a pasar a 78,4 grados centígrados, ¿sí? Esa diferencia en lo que se conoce como los puntos de ebullición, ¿sí? Las temperaturas a las que hierven, es lo que a nosotros nos permite separar el alcohol del agua. Y ahí está el por qué destilamos, ¿sí? Si miran un poco acá este gráfico, digamos que
El 10% está aproximadamente acá. ¿Sí? Lo que ven acá abajo es el porcentaje de alcohol. ¿Sí? Lo que ven acá es la temperatura a la que hierve. Resulta que las mezclas de alcohol y agua no se comportan como si fuesen solo agua o solo alcohol. ¿Sí? Cuando yo hiervo una mezcla de alcohol y agua, lo que sucede es que la composición que tiene el vapor es diferente a la composición que tiene el líquido. ¿A qué voy con esto? Si yo hiervo agua sola, tengo 100% de agua. Entonces tengo 100% de agua en el agua líquida y 100% de agua en el vapor. Cuando yo tengo una mezcla, como de pronto en este caso, digamos 10%, ¿sí? 10% de alcohol, 90% de agua, yo le voy elevando la temperatura y llego a esta curva de acá, que está aproximadamente a los 92 grados y medio, ¿sí? 92,5 grados. En este punto, esa mezcla empieza a hervir. Entonces, fíjense ya primera diferencia, ¿no? El agua hervía a 100, el alcohol a 78 y medio, redondeando. Bueno, esa mezcla de 10% hierve a 92 y medio, más cerca del agua que del punto de ebullición de alcohol, porque tiene más agua que alcohol, pero en un punto medio. Esa es un poco la conclusión. ¿Qué composición va a tener el vapor en ese punto? Bueno, si yo acá trazo una línea horizontal, denme un segundito que lo voy a dibujar, así queda un poco más esquemático. Hacemos así. Vemos que llegamos por ahí. Bueno, llegamos por ahí. Si trazamos una línea horizontal, nosotros acá nos vamos a chocar con otra curva. Esta curva es la que a mí me indica cuál es la composición que tiene ese vapor que les comentaba, que va a ser diferente que la del líquido. Bueno, este vapor acá tiene una composición de, digamos, un 45%, para redondear, ¿sí? Más o menos. Entonces, yo partí de algo que tenía un 10% y obtuve algo que tiene un 45% de alcohol. Entonces, ¿qué estoy logrando ahí? Estoy concentrando el alcohol. Ahí está un poco la idea de lo que es la destilación y el por qué sucede, ¿sí? En la medida que la destilación va transcurriendo, lo que sucede es que lo que yo estoy hirviendo, ¿sí? Lo que está en lo que se llama la caldera, va perdiendo alcohol, ¿sí? Porque si yo parto un 10%, obtengo un 45%, estoy perdiendo alcohol acá. Entonces esta composición empieza a disminuir y en la medida que transcurre la destilación, si yo fuese graficando eso todo el tiempo, me encontraría de pronto que al final de la destilación, capaz estoy acá, ¿sí? Y ya obtengo algo así. O sea, ya la separación no es tan efectiva cerca del final. Pero bueno, durante todo este tiempo que yo destilé, voy a obtener algo con un promedio entre este porcentaje de alcohol y este porcentaje de acá. Entonces, capaz al final de esta destilación, dependiendo cuánto alcohol le saca la caldera, obtengo algo de, por ejemplo, un 22%, ¿sí? Como para tener una idea. Ese es el por qué destilamos y por qué se concentra el alcohol en la destilación. No es más que una separación física que se basa en la diferencia en los puntos de ebullición, ¿sí? Bueno, hay dos tipos importantes de alambiques. Por un lado tenemos el conocido como pot still, que es un alambique de destilación simple. Es el que se usa para elaborar la mayoría de las bebidas, y salvo casos particulares donde se usa otro tipo de equipo que les voy a mostrar ahora. ¿Qué es lo que se hace acá? Yo les comentaba que el vapor tiene una composición diferente que el líquido, ¿no? Hasta ahí estamos. La cuestión está en que yo ese vapor lo tengo que recolectar también, ¿no? Si yo dejo que se evapore, como en el caso que les contaba de la olla que hervía el agua, estoy perdiendo el producto, estoy perdiendo el alcohol. Como de pronto cuando uno cocina algo con cerveza o cocina algo con una bebida, ¿no? De pronto a una pasta o algo, o una salsa le agregan vino. Bueno, pero eso lo están cocinando, el vino se evapora, entonces no es que la salsa nos va a emborrachar, ¿no? En este caso nosotros queremos conservar el alcohol, no queremos que se pierda. Entonces tenemos que dirigirlo por algún lado. Para eso están los alambiques. Esta parte que ven acá, esta olla, ¿sí? Es lo que se conoce como caldera, es donde yo cargo el fermento o lo que quiero destilar, ¿sí? Yo puedo destilar para generar hasta esencias, perfumes y demás. Yo cargo eso acá. Lo caliento. ¿Qué pasa? El vapor va a empezar a subir por acá, ¿sí? Va a entrar a este lugar, a esta cabeza que tiene forma de cebolla, que se conoce como capitel, que acá me marca la temperatura en este caso. El vapor va a recorrer este brazo, y una vez que llegue acá, esto pueden imaginarlo como un baño María con hielo, ¿sí? Es un condensador. Tal como su nombre indica, va a condensar el vapor y lo va a volver a convertir en líquido, ¿sí?
Porque mirando lo que es el gráfico acá, tengan en cuenta que acá estaba la temperatura. Entonces, de pronto yo le marcaba 10%, acá llegué al 40 y pico. Bueno, pero sigue a la misma temperatura, sigue a 92 grados y medio. Si yo a esto le bajo la temperatura por debajo de, en este caso, 82 grados, eso va a volver a ser líquido, ¿sí? Entonces yo puedo recolectarlo. El condensador en general está sacando más o menos entre 25 y 30 grados centígrados. Entonces el vapor está obligado a venir por este camino, acá dentro de un serpentín, se encuentra con el agua fría o agua con hielo, se condensa, se vuelve líquido y lo recolecto por acá. Entonces voy juntando mi destilado, que es lo que me importa para generar la bebida. En algunos casos particulares podemos usar un destilador fraccionado, ¿sí? O destilador fraccionador, o de columna de platos, o rectificador, que lo que logra es una mayor purificación del alcohol. Yo puedo obtener un alcohol más puro. Yo les comentaba que en la destilación no solamente separamos el alcohol del agua, que es lo más estudiado, sino que en paralelo a esta separación estoy separando sabores y aromas. Bueno, si yo no quisiera los sabores y aromas, o quisiera una proporción muy baja de sabores y aromas, pero sí quisiese el alcohol, tendría que lograr una mejor separación, no solo del alcohol y del agua, sino del alcohol, el agua y de todos los compuestos de sabor y aroma. Ahí entra este tipo de equipos. Por eso acá les comento que está utilizado para elaboración de vodka y de alcohol neutro. Yo voy a la farmacia, compro una botella de alcohol, no tiene sabor a malta o no tiene sabor a frutas, ¿no? Yo no sé a partir de qué obtuvieron ese alcohol, porque no me doy cuenta por los sabores y aromas, porque justamente la idea es lograr algo neutro. Sí, muchas veces cuando compro alcoholes de grado alimenticio voy a ver que dice alcohol de cereal. Bueno, viene de cereales, puede ser malta, puede ser maíz, ¿sí? No lo sabemos, viene de algún cereal. En el caso del vodka no se busca una neutralización tan grande, ¿sí? Conservan algunos aromas característicos, si no todos los vodkas serían iguales, o yo podría ir a la farmacia, comprar alcohol neutro, ponerle agua y tener vodka. No funciona así, ¿sí? Los vodkas tienen sus sabores característicos, por más que se sientan muy de fondo, ¿sí? Este destilador lo que tiene son platos, ¿sí? Así como uno puede imaginar un plato, es eso, pero con agujeros. Lo que sucede es que, así como yo les contaba, que de la caldera el vapor va a subir por el capitel y va a pasar por el brazo. En este caso, después del brazo, se va a ver obligado a pasar por esta columna, que es la columna de platos. Y cada plato se comporta como si fuese una destilación más, ¿sí? Porque si yo agarro a la bebida que estoy destilando y la vuelvo a destilar, y la vuelvo a destilar de vuelta, y la vuelvo a destilar de vuelta, la voy a ir concentrando cada vez más. Voy a tener mayor capacidad de separarle los sabores. Bueno, la idea de esta columna justamente es, en vez de hacer yo 7 destilaciones, hago una sola. Porque hiervo acá, pasa el vapor y pasa luego por estos 6 platos que cada uno se comporta como una destilación extra. Entonces esta columna es equivalente a destilar 7 veces en un solo equipo. Lo que ahorra tiempo, ahorra energía y hace que las bebidas sean accesibles. Si no, de pronto un vodka sería muy caro si yo tuviera que destilarlo 23 veces, ¿sí? Hay muchas industrias que usan este tipo de alambique. Acá les comentaba, por ejemplo, la fabricación de combustible, ¿sí? El petróleo es destilado por destilación fraccionada. Obviamente el equipo no es igual a este. Para empezar es mucho más grande. Son columnas de 20, 25 metros de alto, un diámetro mucho más grande y funcionan de forma continua. La diferencia que tenemos nosotros cuando fabricamos bebidas es que estos son procesos por lotes, ¿no? Yo cargo la caldera, hago la destilación, obtengo un producto y luego tengo que volver a cargar la caldera y empezar de vuelta. Muy bien, Mati. Me toca a mí comenzar. Y bueno, antes de comenzar, quiero comentarles varias cositas. Una, estamos viendo todas las preguntas que hacen, pero decidimos responderlas al final, ¿vale? Entonces, todas las dudas que vayan surgiendo en base al contenido, déjenlas aquí, que las estamos leyendo, pero para no interrumpirles mucho lo que es el tema del contenido, las respondemos luego. Perfecto. Y con el tema de lo que nos mostró Mati, está perfecto y súper claro. Y aquí es donde nacen lo que es la parte de las diferentes bebidas destiladas. Entonces, conocemos bebidas destiladas muchísimas. Conocemos el vodka, el gin, el tequila, la grappa, whisky, entre otros. Conocemos todas las bebidas destiladas, o la mayoría, en cuanto a lo que es la parte del mundo.
Pero, ¿qué nos diferencia cada una de estas bebidas destiladas? Porque si bien sabemos, todas tienen un nombre, un lugar de origen diferente y sabores particulares. Y eso acompaña mucho lo que es el tema de, como dijo Mati en un principio, la selección del tipo de materia prima que vamos a utilizar. También viene acompañado de uno de los factores más importantes, que es el agua, ya que dependiendo del tipo de agua y de la calidad de agua que utilicemos, vamos a crear ciertos tipos de destilados de diferentes categorías. Llamemos categoría en cuanto a lo que es calidad-precio, ¿bien? Si bien sabemos, tenemos vodkas estándar, que se podrían ser los más económicos, tenemos vodkas premium, que son carísimos. Entonces, ¿qué nos diferencia esto directamente? Una de las cosas más importantes, la calidad del agua. Y la otra parte que nos garantiza el resto de la importancia es tanto el proceso que se le aplique a la hora de destilar como, como los otros procesos o técnicas que se suman a esto. ¿A qué me refiero? Y antes de empezar con el vodka, normalmente, como dijo Mati, en cuanto a lo que son veces para destilar y demás, son técnicas que complementan este proceso o esta técnica, ya que con un solo proceso no es suficiente, por lo menos, para el tipo de resultado que busquemos. Por eso es que podemos escuchar términos como filtración, maceración, aromatización, entre otros, que esto simplemente lo que hacen es agregarse a la bebida alcohólica que buscamos y complementarla o perfeccionarla a nuestro gusto. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar de tres tipos de destilados diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una peculiaridad. Por ejemplo, el vodka categoriza lo que son las bebidas neutras o las bebidas blancas. ¿Bien? Entonces, básicamente, el vodka, cada palabra o cada nombre de una bebida alcohólica tiene un significado. ¿Bien? Entonces, el vodka significa, como dicen aquí en su diapositiva, agüita. ¿Bien? Y si bien sabemos, es una de las bebidas alcohólicas más consumidas del mundo. Pero, ¿de qué está hecho el vodka? El vodka se produce a través de la fermentación de granos y cereales ricos en almidón. Ese es el factor más importante para la selección de nuestra materia prima. Y normalmente va a tener un contenido alcohólico entre los 40 y 60 grados de alcohol por volumen. Si bien Mati nos dijo que tenemos 40 grados, que es un estándar, es una realidad porque esto va a depender directamente del país en el que se produzca y de las leyes permitidas para lo que es la producción y distribución de alcohol de ese lugar. Bien, bueno. Y otro punto importante que dijo Mati con el vodka fue la parte de que el vodka tiene sabor. Si normalmente cuando tomamos un vodka decimos que es una bebida alcohólica que sabe a alcohol, que es incolora, que es inolora, no es del todo cierto, porque si no estaríamos consumiendo cualquier cosa. Entonces, normalmente todos los vodkas o todas las bebidas alcohólicas en general tienen unas notas de catas, tanto en aroma como en sabor, que las van a caracterizar o las van a diferenciar. Perfecto, entonces eso es un factor importante que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de conocerlo. Entonces, si vamos un poco a lo que es el resumen de esto, se produce a partir de patatas, cereales, melaza, remolacha, entre otros. Es decir, una gran variedad de plantas o botánicos. Bien. Datos curiosos sobre el vodka. Se dice que hace más de 1000 años había un personaje que se llamaba el príncipe Vladimir, que él escogió lo que es la religión del cristianismo antes de que el islam, ya que, ya que este le permitía consumir bebidas alcohólicas mientras que el otro no. Otra particularidad del vodka desde su origen es que siempre que se bebe tienes que hacer lo que se conoce como un toast, que es un brindis, o por lo menos es típico de sus países de orígenes, que son Rusia y Polonia. ¿Bien? Y el más conocido, bueno, es Nazdarovia, que esto es como que a tu salud, por decirle algo. No es la traducción exacta, pero es un poco lo que significan. Y en cuanto a lo que son normas o llamémoslo costumbres de estos países, tanto lo que son rusos como extranjeros, están obligados siempre a pronunciar un toast para, como que para representar lo que estás consumiendo, ¿vale? Entonces, si bien sabemos, cambiamos la diapositiva, Mati, porfa. Si bien sabemos
ya lo que significa el vodka como tal, o qué es el vodka, porque todos hemos probado vodkas, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de vodkas, principalmente en cuanto a lo que son categorías. Tenemos los vodkas neutros, que son los vodkas que estamos acostumbrados a consumir, que básicamente tienen un sabor muy neutro para los que no son expertos en paladar y tiene un color directamente neutro, ¿vale? Su grabación alcohólica que ya la conocemos y demás. Pero también tenemos una categoría de vodkas que se conocen como saborizados. Si bien vamos a un ejemplo, la gran gama de vodkas que presenta Absolut o Sky o cualquier otro tipo de vodka con variedades, lo que nos dicen es que ellos directamente en su proceso de destilación o luego después de un segundo proceso de destilación agregan un saborizante, que en su mayoría son sabores artificiales y por lo tanto no le queda este color directamente. Y su finalidad es, como su nombre lo dice, saborizarlo. Hay una realidad que es muy opinión mía, muy personal, que normalmente cuando trabajamos con destilados saborizados, significa que podemos utilizar algunas otras partes que no están permitidas en la destilación. Un ejemplo, cuando nosotros vamos a destilar, generamos de todo el producto tres partes, que se conoce como la cabeza, el cuerpo y la cola. Normalmente lo que utilizamos es el cuerpo, que es donde está más concentrado todo el sabor de la bebida alcohólica. Pero para ser saborizados, podríamos saltar un poco lo que son estas partes, porque el sabor que va a predominar es el sabor adicional agregado luego del proceso de destilación. Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué me dice lo que es el tema de que hay países que tienen la denominación como Rusia y Polonia? Que nos dicen que ellos son los que tienen los parámetros legales con las mejores condiciones para elaborar estas materias primas, pero no implica que en otros países no se puedan elaborar. Simplemente esto es, con un pequeño estudio que realizan expertos en destilados todos los años, van conociendo nuevas propuestas, van conociendo sus resultados y si cumple con las características de requisitos, esto les permite colocar el nombre de la bebida alcohólica como principal en el producto que vendemos. Si no, hay muchas marcas llamadas vodkas que no se podrían llamar vodka por términos legales. Entonces, eso es lo que significa lo que es la DOC o la denominación de origen controlada de las bebidas alcohólicas. Vale. Entonces, si bien pasamos a otro destilado que ya no es un destilado neutro, vamos a conocer lo que son destilados añejados o envejecidos en barricas. ¿Bien? Entonces, el más popular, el más conocido o el principal de todos es el whisky, que si bien sabemos es una bebida alcohólica que ya conocemos y es como que muy fácil conversar de ella porque tenemos muchas nociones básicas. Entonces, cuando hablamos de whisky directamente, ¿a qué nos referimos? El whisky es una bebida alcohólica obtenida por la destilación de la malta fermentada de cereales y su posterior envejecimiento en barricas de roble blanco americano principalmente. Entonces aquí tenemos puntos importantes. Primero que nada, la destilación de la malta fermentada. La malta es un proceso que se le aplica a los cereales en el cual inician lo que es un proceso de germinación, que creo que todos llegamos a hacer la germinación de un pequeño cereal cuando estábamos en la escuela, en el cual buscábamos que creciera una planta. Bien, en el caso del malteado lo que hacen es un inicio de germinación para que éste se fracture por dentro y luego lo que se hace es tostar los cereales. Y eso es lo que se conoce como un proceso de malteado. Y luego pasamos a lo que es el tipo de madera que utilizamos para las bebidas envejecidas, que es un tipo de árbol llamado el roble blanco. Principalmente, este es un árbol que, para ser utilizado, tiene que pasar mínimo 260 años en crecimiento y se considera con este tiempo un árbol joven. Es decir, antes de este tiempo no es recomendable utilizarlo porque no va a otorgar las propiedades que queremos. Entonces, ahí tenemos uno de los factores más importantes en el sabor, ya que por naturaleza este árbol al estar creciendo, sus raíces se van combinando con raíces de otros árboles o de otras plantas que estén alrededor. Entonces, dependiendo del suelo donde se siembre y lo que tenga a su alrededor, va a ser uno de los sabores particulares que vamos a obtener por el proceso de añejamiento. ¿Qué es el añejamiento o el envejecimiento en barricas? Es simplemente un proceso en el cual se busca obtener toda la nobleza de los barriles. Y cuando llamamos nobleza, como dijo Mati en un principio, nos referimos a el color,
el aroma, el sabor y todas esas características que van a definir mi bebida alcohólica final o mi producto final. Y Sí, hay de otros factores. hecho, Taylor, Ajá, te agrego algo más con el tema del añejamiento. Es una química muy compleja. Nosotros acá les hablamos del color de pronto, ¿sí? O como recién decía Keile, del tema del sabor y todo lo que le va a aportar la madera. Pero en realidad también entre medio ocurren ciertas reacciones químicas donde se van modificando algunos compuestos propios del destilado que van interactuando con los compuestos de la madera y que van generando sabores que generan bebidas que son de mucha mayor calidad. Y esto también, algo interesante, tiene que ver con el tamaño de la barrica. Acá en la foto del fondo, por ejemplo, ven, esta barrica acá es de 225 litros, y el que es más observador habrá visto de pronto esta barrica de acá, que es de unos 100 litros. Bueno, el whisky que se obtiene en esta barrica de 225 va a ser de mejor calidad que este de 100, porque la manera en la que añejan es diferente. Y esto también tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones climáticas. Esa es la razón por la que un whisky de Irlanda, un whisky de Estados Unidos son diferentes, porque están expuestos a diferentes climas. No, lo que no buscamos, de hecho, es que haya una temperatura constante. Lo que se necesita para un buen añejamiento es la variación de temperatura, porque en una diferencia, de pronto en un día cualquiera, digamos 10 grados centígrados de diferencia, lo que sucede con la madera es que se hincha y se contrae. Eso permite de manera microscópica que ingrese una cierta cantidad de oxígeno, que eso va justamente a influenciar este añejamiento y hacer que sea diferente. Eso también tiene que ver con el área que tenga disponible la barrica, y eso va de la mano con el tamaño que uso de la barrica. En una de pronto de 5 litros, capaz la bebida la dejo 3 meses y ya tiene todo el color que necesita para verse bien añejada, pero voy a notar que no es de la misma calidad que en una de 225, porque necesito más tiempo para de pronto tener el mismo color, porque es más volumen y menos área de contacto, en general, digamos, en la relación de área-volumen, pero le di más tiempo para que ocurran estas reacciones que les contaba, que no son del todo conocidas, conocemos algunas, pero no todas, y en ese tiempo se logra una bebida de mejor calidad. Por eso tiene que ver un poco el tema del tamaño de la barrica y obviamente qué tipo de madera se usa, ¿no? total que sí. Claro, aquí vienen muchos factores importantes que también se los iba a comentar. Gracias por el resumen. Te gané de mano. Sí, me ganaste de mano. Que bueno, principalmente también aparte de lo que es el tipo de madera y demás, hay que tomar en cuenta qué tipo de bebida alcohólica buscamos, porque la mayoría de las bebidas alcohólicas añejadas lo que se hacen es reutilizar barricas que ya fueron utilizadas para otro producto. Entonces, por eso que Mati dice que es muy complejo, porque ahí también tiene otra suma diferente de sabores que pueden estar presentes. También tenemos que tomar en cuenta lo que son las bacterias tanto aeróbicas como anaeróbicas que van naciendo en el proceso. De ahí nace también, digamos, la parte religiosa de las bebidas alcohólicas, que es que hay un 2% que se evapora normalmente en las barricas, que ese se conoce como la porción de los ángeles, que es como que tu pago por las bebidas alcohólicas y demás. O sea, hay muchas cosas que complementan lo que es el mundo del añejamiento. Que bueno, la idea aquí es que aprendamos en qué se basa cada uno y como que tener toda la información concreta. Bien, entonces creo Sí, que con esto... Sí, te háblame. agrego algo más con la Claro que porción sí. de Los Ángeles. Alguno podría preguntarse por qué en una barrica de 5 litros no lo dejamos que añeje 12 años la bebida y logra algo bueno. Si Total. ustedes dejan una barrica de 5 litros 12 años una bebida, van a abrir la barrica y va a estar vacía, porque se va a haber evaporado todo. El 2% de tu barriquita de 5 litros. O todo. Muy bien, entonces, si volvemos a lo que es la parte del whisky, vamos a la siguiente diapositiva y principalmente, ¿qué significa whisky? La palabra whisky significa también muy parecida a lo que es agua y demás o algo por el estilo. ¿Por qué utilizan mucho estos términos? Bueno, porque principalmente los primeros whiskies empezaron a venderse neutros, incoloros. Bien. En cuanto a lo que son sus orígenes, vamos a tener dos orígenes que son los que más se disputan, que son Escocia e Irlanda, ¿vale? Entonces, bueno, se dice que el whisky nació en Irlanda y su elaboración se extendió rápidamente en Escocia. La realidad es que aún se disputa, ¿vale?
Y otra realidad es que normalmente en 1870 el whisky escocés pasó por pobreza y demás, que esto hizo que destilerías irlandesas y americanas como que crecieran. Pero bueno, todo esto son suposiciones porque siempre están esas disputas en cuanto a lo que es quién creo que, y siempre está esa pequeña pelea de dos países que es quién lo creó y quién lo comercializó de primero. Entonces, como que un poco complicado definir cuáles son cuál es un país real o pilar para esto. Bien, entonces, ¿qué es el whisky? En resumen, es un destilado de cereales malteados o sin maltear, envejecidos en barricas de maderas. Esta bebida alcohólica se conoce como la pionera en destilados. Bien, y bueno, principalmente empezaron a crearlos los monjes y de ello pasó a lo que es la parte, llamémoslo social, que fueron los campesinos que empezaron a hacerlos en casas y demás. Bien, cosas importantes sobre el whisky. Y esto tiene que ver mucho con la forma de escribirlo. Bien, normalmente vamos a escribir en Google o vamos a ver etiquetas que algunas nos llaman whiskies y otras se llaman whisky. Entonces, la primera duda que nos pueden hacer es, ¿significa lo mismo? ¿Qué lo diferencia? Y esa es una primera diferencia. El único que tiene como nombre whisky es el escocés, el Scotch whisky. El resto de los tipos de whisky que llegamos a conseguir en el mercado tienen como nombre la palabra whisky, obviando también un poco lo que es el whisky japonés, porque los whisky japoneses copian totalmente lo que es el concepto del whisky escocés. ¿Bien? Y ahí viene otra duda, que es, ¿cuántos tipos de whisky hay en cuanto a lo que son países de producción y demás? Y vamos a tener 5 tipos de whisky principalmente. El Scotch o el escocés, que es el más conocido y bueno, es el que más tiene parámetros de denominación de origen. ¿Bien? Este se elabora básicamente a partir de una mezcla o de blends de whiskies, ¿bien? O de, en algunos casos, blends de cereales, que siempre combinan lo que son malta y otros tipos de granos. Vas a tener lo que es un whisky de malta 100%, otros de cereales y demás. Siempre van a variar dependiendo de lo que busque el productor de la bebida alcohólica, ¿bien? Pero estos básicamente son malteados. Luego tenemos lo que son los whiskies irlandeses, que, bueno, se dice que en un principio ellos fueron los creadores, ¿bien? Pero nada, nada que nosotros podamos asegurar o comprobar, ¿bien? Este también tiene lo que es un tipo de proceso un poco diferente en cuanto a lo que es su elaboración, en cuanto a sus años de añejamiento. Este también es como que el que le da influencia, como nombré hace rato, a lo que son los otros tipos de whisky, como es el bourbon o los whiskies americanos, ya que copian totalmente esta estructura y por eso también copian un poco lo que es el tema del nombre. Entonces, primera diferencia, las cantidades de destilaciones que lleva cada producto. El irlandés sí o sí tiene que tener mínimo 3 tipos de destilaciones, mientras que el scotch es un poco más flexible en cuanto a lo que es su producción. ¿Bien? Luego podemos tener también lo que es un bourbon o un whisky americano, que estos tienen una peculiaridad que primero, algunos son de maíz, ¿bien? Y aparte de esto, en su mayoría las barricas tienden a ser quemadas o carbonizadas para darle este sabor fuerte que los caracteriza. Otra diferencia, el escocés tiene un agregado de lo que se conoce como la turba, que la turba es un hongo vegetal que también se le agrega y le da un sabor muy particular, ¿bien? Cambiamos de diapositiva, por favor. Y luego tenemos los otros 2 tipos de whiskies que, si bien sabemos que parten de 2 países diferentes o de los lugares, tenemos el japonés, que copia totalmente lo que es el scotch, y el rye whisky, que el rye significa centeno. Entonces aquí ya me está diciendo qué tipo de materia prima utilizo, pero a su vez, si se dan cuenta, utilizamos lo que es el mismo porcentaje, porque es lo permitido legalmente en lo que es la parte de Estados Unidos o de los whiskies americanos. ¿Bien? Y también tiene un tipo de envejecimiento menor y demás. Entonces, este tipo de nombres o de marcas los vamos conociendo, ¿bien? Pero también es muy importante conocer que el whisky tiene una peculiaridad, que en la etiqueta, cuando nos coloca la edad, no nos coloca la edad real en la que estuvo dentro de una barrica. Es decir, que cuando nos pone un whisky de 24 años, no significa que pasó 24 años en una barrica.
ya que principalmente son mezclas, son blends. Lo que sí nos dice es que es la edad del tipo de whisky o el tipo de barrica más antiguo que utilizamos para crear este producto final. Bien, no implica que pase menos de 2 años ni 3 años, no, al contrario, cuando son así de categoría premium, sí pasan 8 años, 10 años, 12 años, hasta 15 años, pero nunca terminan de llegar al número que tenemos en la etiqueta. Y hay un tipo de whisky que es el tipo de whisky más complicado de conseguir o uno de los más costosos, que es que cuando conseguimos en la etiqueta la palabra single barrel. En este caso lo que nos dice es que este whisky nace, crece y muere en un mismo barril. Entonces, en estos casos, estos tipos de whiskies son los únicos que cumplen legalmente con la edad que tienen escrita en su etiqueta. Bien. Y luego tenemos otra bebida alcohólica que esta combina ambos métodos de elaboración, es decir, solo por destilación, o también pueden agregarle lo que es la parte de la maduración en barricas. Por eso es que tenemos varios tipos de whiskies. Principalmente, ¿qué es el tequila? El tequila es una bebida alcohólica de origen ancestral, como dice acá, pero principalmente es de origen mexicano, donde se produce en lo que es la ciudad el municipio de Jalisco, perdón. Y bueno, principalmente se hace a través de lo que es el agave. El agave es esa materia prima que vemos en la foto, que es muy parecida a una penca o una piña, o podrían llamarlo un ananá muy grande, que para ser utilizado primero que nada tiene que pasar 6 años en madurar. Bien, entonces una vez que hacemos esta parte de la maduración de la materia prima, pasamos a lo que es el proceso de elaboración o su uso. Bien, y aquí nace algo muy importante con el tequila, antes de hablar de sus materias, de sus métodos de elaboración y demás, que es, y aquí influye mucho lo que es la parte del DOC, que es que nos diferencia o nos limita a ciertas regiones alrededor a producir este mismo tequila o llamarlo tequila. ¿Por qué? Porque al yo tener unos parámetros legales, me dice que solo en mi municipio es que se puede producir y llamar así. Y esto es lo que le da nacimiento a lo que también conocemos como el mezcal, que es mezcal muy parecido a lo que es el tequila, pero con un tipo de agave diferente. En este caso se utiliza el agave azul siciliano, y para el mezcal se utiliza otro tipo de agave, ya que no cumple con estas características, ¿bien? Pero sigue siendo como que el hermano menor del tequila, pero no se puede llamar igual. Entonces, si vamos a lo que es la parte de conocer el tequila o de conocer cómo podemos producir el tequila, tenemos primero que nada lo que son reglas para lo que es la cantidad de agave que vamos a utilizar, ¿bien? Como tenemos acá, vamos a tener tequilas que nos van a decir 100% agave, significa que se utiliza el 100% de este tipo de materia prima, y vamos a tener otro tipo de tequilas que son un poco más estándar, que estos van a utilizar un 60% de agave y el resto puede complementarse con otro tipo de azúcares. Bien. En cuanto a su proceso, ¿cómo sería el proceso? Igual, lo que sería primero la extracción del agave. Esto lo hace un gimador, que también se le llama jima a la cuchilla con la que lo cortan. Luego esto lo pasan por un proceso de cocción donde queman directamente la materia prima. Luego hacemos el fermentado, luego hacemos el destilado y ya podríamos obtener un tipo de tequila blanco. Como podemos ver acá de primero, que es un tequila sin envejecer, transparente y ajustado a un proceso de destilación. Es decir, este es un tipo de tequila que puede estar listo desde 2 semanas hasta un mes. Bien. Luego tenemos un tipo de tequila que se conoce como joven u oro. Normalmente, si vamos a la referencia más básica, que es el José Cuervo Oro, vamos a darnos cuenta de que tiene un color muy intenso. Y esto no significa que pasa mucho tiempo en barricas. Esto lo que significa es que tiene un agregado de caramelo y en algunos casos le ponen unos chips de roble o de madera para que esto vaya extrayendo un poco el color y vaya dándonos esa visión de que es un producto envejecido en barricas, pero no implica que sea un producto añejado de excelente calidad. Normalmente hay unos tipos de tequilas oro que sí añejan, pero no van a pasar más de 2 meses en barricas. Es decir, tampoco vamos a conseguir un alto tiempo de extracción. Luego tenemos los reposados, que los reposados sí cumplen desde 2 hasta 1 año en barricas, y los reposados, a pesar de que son de mejor calidad, tienden a tener un color más pálido. Entonces, esto hace que el cliente cuando los va a consumir o
el comensal cuando los va a comprar, se tiende a comprar más lo que es el oro porque piensa que es un producto más envejecido o de mayor calidad, pero no necesariamente. Luego tenemos los añejos, que los añejos sí son directamente envejecidos mínimo un año, y de aquí nacen las categorías, que es como decía Mati, que mientras más tiempo está en una barrica, mejor va a ser su calidad y su producto final en cuanto a lo que es sabores y demás. Entonces, tendríamos añejos y extrañejos. Bien. Y luego vamos a la parte de los licores, que es una de las partes más bonitas a mi punto de vista. Si bien sabemos, tenemos una infinita cantidad de licores en el mercado, así como tienen un ejemplo en la imagen que esto es un licor de lich, pero también hay que tomar en cuenta que el mundo está avanzando muchísimo y avanzar significa volver en el tiempo en algunos casos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que nosotros con el tiempo lo que hacemos es volver a lo que es la parte artesanal. Al volver a la parte artesanal lo que significa es que estamos haciendo productos un poco más naturales. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando tantos productos industriales, ni conservantes, ni nada por el estilo, que en resumen final pueden ser un poco tóxicos para el organismo, pero no hay mucho que hablar en ese caso en esta parte. Entonces, hay que tomar en cuenta que a pesar de que buscamos productos más naturales, hay una gran gama de productos en el mercado. ¿Y qué es lo que nos importa en este caso? ¿Qué los diferencia? ¿Ven? Entonces, primero que nada, la palabra licor hace referencia a todas las bebidas alcohólicas genéricamente, pero se definen como productos elaborados, como dice aquí, en una base alcohólica, endulzado solamente con azúcar o miel y saborizada. Es decir, cuando hablamos de la historia de los licores, si bien sabemos, había mucha elaboración de destilados, pero eso no implica que eran productos de buena calidad. ¿Por qué? Porque cualquiera podía destilar. Cualquiera tenía un destilador en casa, un destilador casero, y hacía sus propias bebidas alcohólicas, así como hacían su cerveza y demás. ¿Qué implica con esto? Esto implica que normalmente la gente se intoxicaba mucho. ¿Por qué? Porque tampoco tenía tantos conocimientos de cómo consumirlo y demás. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Al tener productos que no eran tan óptimos para el consumo ni en sabor ni en propiedades, lo que hicieron fue mezclarlo con azúcar, que esto le va a dar un sabor diferente en cuanto a lo que es la parte del dulzor, y luego un agregante saborizado, que era para darle este sabor particular que lo diferenciaba. Y de ahí es donde nacen nuestros tipos de licores. Pero bueno, en la mayoría de los casos de los licores contienen una graduación alcohólica desde un 15% hasta un 55%. Entonces dirán, si tenemos un destilado que para consumirlo tiene un estándar desde 36 hasta 47 o 55 grados de alcohol por volumen, ¿por qué hay licores que tienen menos graduación alcohólica? ¿Por qué? Porque al yo aplicar este método de extracción de sabores con esta materia prima y agregarle agua y azúcar, ¿por qué le agrego agua? Principalmente porque el azúcar no se diluye con el alcohol. Entonces, al agregarle agua, lo que hago es crear un agua saborizada o un endulzante que se le agrega adicional para hacer que nuestro producto sea más rico como producto final. ¿Bien? Y esto implica que al agregarle agua, nuevamente le estoy disminuyendo su graduación alcohólica real. Entonces, por eso es que podemos partir desde un destilado de 40 grados y los licores van a tener 36, 32, 34, entre otros. Y ahora viene la otra parte que es los tipos de licores que podemos conocer en el mercado, ¿bien? O cómo diferenciar cada uno de ellos. Entonces, tenemos licores simples y licores mixtos. Este es como que el resumen general de ellos. Los licores simples, como su nombre lo dice, se elaboran a partir de una sola materia prima. Ejemplo, licor de melón, limoncello, licor de dulce de leche, licor de frutilla, licor de frambuesa, licor de naranja, entre otros. Es decir, tienen un solo sabor particular. Y los mixtos, que se elaboran con varias cantidades de materias primas, ¿bien? Como por ejemplo el Fernet, el licor 43, el Jägermeister, el Campari, el Aperol, entre otros. Bien, entonces, una vez que separamos estos tipos de licores, viene la otra parte más importante, que es cómo diferenciar los licores en cuanto a lo que es su composición de lo que es agua o agua y azúcar y alcohol. Y esto nosotros los percatamos mucho más en cuanto a lo que es el sabor, ¿bien? Y esto lo que nos dice es
cómo prepararlos. Esto es más para lo que es la parte práctica de hacerlo de forma artesanal. Entonces nos dice que tenemos ciertos tipos de licores que se conocen como extra secos. ¿Por qué? Porque estos se le agregan únicamente un 12% del total de lo que es el azúcar. Los secos del 12 al 20% de azúcar, los dulces desde el 22 hasta un 30% de azúcar, los finos, que son como que los más vendidos en el mercado en cuanto a lo que son bebidas simples, que son de 40 a 50 grados de azúcar. Y luego tenemos los cremas, que los cremas podrían entrar en lo que es, por ejemplo, un Baileys o un licor de huevo, como les dije hace rato, que son los que tienen mayor contenido de azúcar. Por eso que tienden a ser más densos y más dulces a la hora de consumirlos. Bien, entonces, esto es una clasificación en cuanto a lo que es su composición. Y luego tendríamos una clasificación en cuanto a lo que son sus tipos. Bien, entonces, en cuanto a lo que son los tipos de licores, vamos a tener licores cremosos, frutales y de hierbas o derivados. Los cremosos tienen una peculiaridad. Primero, son muy densos en cuanto a lo que es el producto final, ya sea para consumirlo o ya sea para en visión. ¿Y cómo conseguimos estas densidades? Porque siempre tienen un agregado a lo que es un lácteo. Bien, por ejemplo, un licor de chocolate, un licor de dulce de leche, un licor de huevo, un Baileys, cualquiera de estos tipos de licores, si ven, son muy espesos en cuanto a lo que es color y cuando los en densidades también. ¿Implica que podemos tener bebidas alcohólicas sin agregados lácteos que se consideren cremosos? Totalmente. Lo que nos permitiría hacer un licor cremoso sin el agregado lácteo es, como vemos arriba, aumentándole lo que es la cantidad de azúcar que le agregamos. Entonces, normalmente los licores de café se consideran cremosos, pero directamente no tienen lácteo agregado. Pero se consideran cremosos por su alta cantidad de azúcar que tienen en su producto final. ¿Vale? Luego tenemos los licores frutales, que como lo dije anteriormente, son la gran gama de productos que podemos conseguir en el mercado, que son todas las bebidas alcohólicas que tienen un saborizante, ¿vale? Ejemplo, que tienen lo que es el Cointreau, que es un licor de naranja, o de pieles de naranja, el Sherry Heating, licor de cerezas, el Peach Tree, de durazno, el Midori, de melón, Crème de Mûr, de mora, entre otros, ¿bien? Entonces lo que nos dice es que es a base de un solo sabor. Y luego tenemos los de hierbas y derivados, que estos directamente lo que hacen es combinar una gran cantidad de hierbas entre sí para obtener un producto final. Lo importante de esto es que, por lo menos en el caso de los mixtos, cuando buscamos agregar tanta variedad de hierbas, es que se logren sentir todos los ingredientes que se están utilizando para prepararlo o todas las materias primas. Porque si no, es un poco tonto que yo le agregue 70 tipos de hierbas y no consiga los 70 tipos de sabores. Que ustedes dirán, igual yo que tomo un Fernet no consigo los 70 tipos de sabores, obviamente, porque primero no tiene 70, tiene 24. Pero tampoco consigue los 24. ¿Por qué? Porque ya esto es para personas que tienen el paladar un poco más entrenado, personas que se dedican directamente a lo que es la parte de catas de bebidas alcohólicas y demás. Y ahí es cuando uno va consiguiendo todos los sabores que están agregados en cuanto a lo que son sus materias primas. Bien, respetando que todas se sientan. Eso es como lo más importante en cuanto a lo que se hacen licores de gran cantidad de botánicos. Bien. Y cabe destacar que para los licores, bueno, tanto para los licores como para los destilados, pero más para los licores, estos nacen única y exclusivamente por motivos medicinales, ¿bien? En cuanto a lo que es el agregado de este tipo de frutas, ¿bien? Entonces se van a dar cuenta de que vamos a tener ciertos tipos de licores o de bebidas alcohólicas que se conocen como digestivas o aperitivas, que bueno, que es directamente la propiedad que tienen las materias primas que utilicemos, otorgan estos beneficios para el organismo. Por lo tanto, entran en lo que son estas categorías. Y para conocer eso, lo que es conocer un poquito de lo que es la parte de la botánica y, y los elementos que se utilicen para prepararlos. Bien. Y luego tenemos lo que es otro tipo de licores muy interesantes, que son los vermuts, que si bien no son tan populares en Latinoamérica, es una de las bebidas alcohólicas más antiguas del mundo. Bien. Entonces, ¿qué debemos saber sobre el vermut? Primero que nada, lo que significa. La palabra vermut significa ajenjo, ¿bien? Y hace referencia a esta materia prima porque es la que lo define, ¿bien? Es el principal sabor que consigues cuando pruebas un vermut.
principalmente, aparte de esto, las propiedades que tiene el ajenjo, o una de ellas es abrirnos el apetito. ¿Bien? Entonces, la elaboración o el producto final de la selección de botánicos que se utilizan para los vermuts los consideran en lo que son bebidas aperitivas, como ya lo dije, perfectas para el apetito. Y a diferencia de los licores, esto sí es importante, los licores se hacen con un destilado base. Para lo que es la parte de los vermuts, se elaboran a partir de un vino. ¿Bien? O sea, esta es una gran diferencia que existe. Y bueno, aparte del vino, una gran cantidad de hierbas, y aparte de esta gran cantidad de hierbas, el otro agregado adicional es alcohol y azúcar. ¿Para qué es el alcohol? El alcohol es para devolverle esa graduación alcohólica que le estamos quitando a la hora de macerarlo. Porque si bien sabemos que hacemos un licor con un destilado y me terminará en 20 algo, de 24, 22 o lo mínimo 15 grados de alcohol por volumen, si yo hago lo mismo con un vino que va a tener una graduación máxima de 16 u 18, cuando mucho, que lo estándar es 16, se van a dar cuenta de que en este proceso final vamos a tener nada de graduación alcohólica. Volvemos atrás. Entonces, por eso es que se le agrega este alcohol adicional, para fortificarlo o devolverle esas graduaciones alcohólicas perdidas. Bien. Entonces, otra cosa importante sobre los vermuts es que, si bien en la imagen tienen dos, hay 4 tipos de vermuts que van a diferenciarse dependiendo de lo que es su selección de materia prima y su cantidad de azúcar que se utiliza. Bien. Entonces, si vamos a la siguiente imagen, se van a dar cuenta de que aquí tenemos 3. ¿Por qué solo tenemos 3? Porque el cuarto no es tan conocido o no es tan popular. Es más para esta cultura europea consumidora de vermuts, que lo pueden visualizar. Si bien poco a poco se ha estado como que innovando nuevamente, entra en el mercado y se conoce como el vermut rosato. Entonces, hablando de lo que son los tipos de vermuts, vamos a tener primero que nada el vermut seco, o el vermut dry o extra dry, como su nombre lo dice, que principalmente este es de origen francés. Y este es un tipo de vermut que va a tener hasta un 4% de azúcar agregado en su composición, ¿vale? También vamos a tener luego lo que es el vermut rosso, que es el más consumido, el más popular a lo que es la hora del vermut, que es muy típico que se haga antes del almuerzo, que se haga desde temprano, que básicamente es para abrir el apetito, por eso es que se hace desde tan temprano. Y este es un vermut que combina lo que es azúcar y caramelina, por lo tanto tiende a tener un sabor muy agradable. Si bien sabemos, el vermut, a pesar de que me diga rosso y la tapa sea roja y pensemos que el color es rojo, normalmente el vermut se puede hacer tanto con vino blanco como con vino tinto. Entonces, el sabor característico que termina teniendo el vermut rosso es un color ámbar, es decir, un color amaderado tirando a bordeaux, muy, muy oscuro. Bien. Y luego tenemos lo que es el vermut bianco, que es el vermut más dulce de todos, ¿vale? Este es, por ejemplo, el Gancia americano, es un tipo de vermut bianco, ya que cumple con estas características, entra en esta categoría, y ustedes ya lo conocen, solo que no entra en lo que es una gama de vermut, sino un tipo de vermut, porque no cumple con las propiedades. ¿Por qué no cumple con las propiedades? Porque este directamente nace para los soldados americanos en estas épocas que están en Europa combatiendo, en muchos años atrás, no recuerdo la fecha ahorita, y ellos, como no están acostumbrados a tomar este tipo de bebidas que son tan secas y, por decirlo así, un poco tan amargas, decidieron crear este tipo de bebida alcohólica para que ellos pudieran consumirlo. Entonces, vendría siendo un tipo de vermut bianco. Y luego tenemos el vermut rosato, que es el más, a mi parecer, es el más rico de todos. ¿Por qué? Porque es muy fresco y ligero. Bien, si bien a mí me encanta lo que es el vermut rosso, como decisión personal, este tiende a ser el más fresco para cualquier persona que está iniciándose en el mundo de los vermuts. Entonces, los vermuts son muy difíciles de elaborar, para nada. Es un tipo de licor, llamémoslo licor en cuanto a lo que es generalizar la categoría. Es un tipo de licor más, por lo tanto tiene un proceso muy parecido a cualquier otro tipo de licor que vayamos a elaborar. ¿Bien? Esto significa que es muy fácil de hacer, y cuando lo hacemos de forma artesanal nos otorga como sabor final
un producto muy delicioso. Primero porque lo adaptamos a nuestros gustos y aparte de esto nosotros seleccionamos los botánicos que nos gustan y no nos gustan. Que si bien yo aquí por lo menos a veces hago vermuts o a veces hago licores de lo que me provoque en su momento, tienden a ser mucho más ricos en opinión personal o en paladar por lo mismo, porque yo estoy seleccionando lo que yo quiero utilizar para mi producto, ¿bien? Y esto lo que me crea es una ventana a que no me limite de productos que solo puedo conseguir en el mercado o a marcas, ¿bien? Porque si bien sabemos lo que es la parte de los licores, en su mayoría se utilizan productos, si hablamos de marcas y destilados, productos estándar o de bajo costo, o si hablamos de producción industrial, se utilizan tipos de destilados de cereales en general, que no importa mucho el sabor particular que tiene o la calidad que tiene, ya que esto lo vamos a convertir en un producto con un sabor diferente o un sabor más agradable para todos. ¿Bien? Entonces, bueno, con esto cerramos lo que es la parte del vermut y si bien sabemos que en los licores vamos a tener lo que es la parte de bitters o la parte de licores como lo que es el Fernet, el Campari y demás, que también entra en lo que es la gama de bitters o lo que son perfumes aromáticos o lo que son tinturas, estos son básicamente un poco de lo mismo en cuanto a lo que es la elaboración. Lo que va a cambiar un poco es el proceso que se le aplique para lo que es la extracción de sabor o la combinación para el producto final o demás, pero todo forma parte de un mismo círculo que es un método que utilicemos para elaborar los licores. ¿Bien? Entonces, con esto básicamente estaríamos finalizando lo que es el contenido que buscamos ofrecer en cuanto a lo que es el mundo de las bebidas alcohólicas, con la finalidad de que primero conozcan lo que estamos consumiendo, ¿bien? Y aparte de que conozcan esto, que les despierte esa hormiguita de la curiosidad de saber más de los destilados, conocer tanto lo que es el labeling de las bebidas alcohólicas que nos gusta, como conocer de qué están hechos, cómo puedo catarlos, o cómo puedo prepararlos, o cómo puedo hacer mis licores, o cualquier parte de lo que es el mundo de las bebidas alcohólicas que quieran conocer. Espero que esto les sirva para entrar un poco más en materia o en contenido. Mati. Bien, Gus, hay un par de consultas que te dejé un poco pendiente para vos. No A sé si ver. quieres terminar. A ver, yo aquí tengo la primera que era de David Mariani, Sí, que era... Ajá. lo de la edad David del Mariani whisky. pregunta, hola. No, ya, ahí teníamos una antes, si no me equivoco. Ah, bueno. Hola. Bueno, David Mariani pregunta, hola, me perdí lo de la edad del whisky. ¿Coincide con la etiqueta? No, normalmente en el whisky nos van a plasmar lo que es la edad del tipo de whisky o el tipo de barrica más antiguo que utilicemos, ¿bien? Si bien sabemos los whiskies, y lo podemos ver en la etiqueta, nos van a decir lo que son blended. Esto significa que son mezclas, ya sean mezclas de barricas en cuanto a su proceso de elaboración o directamente mezclas de varios tipos de whiskies de la misma calidad en un solo producto para crear un componente final. Implica que si mezclamos varios tipos de whisky de una misma destiladora, ¿son buenos o no son tan buenos como nos los venden? Para nada. Para nada, porque lo que mezclamos son whiskies de diferentes edades. Por lo tanto, esto nos va a otorgar como que un resultado final que nos va a definir mucho mejor el producto y el carácter que ofrece. ¿Bien? Vale. Amakait pregunta, ¿cómo sería el proceso de preparación del vermut? Luego del destilado del vino, ¿cómo sigue? Bien, el vermut es un poco diferente al resto de los licores. ¿Por qué? Porque partimos de un producto fermentado y madurado, es decir, partimos de un vino. Y al tener este vino como producto base o como bebida alcohólica principal, aquí lo que hacemos es acompañarlos de procesos de extracción de sabores, como pueden ser infusiones, maceraciones, y dependiendo de lo que busquemos o el tipo de vermut que queramos elaborar y la selección de botánicos, es que vamos a obtener este tipo de resultados como final. Bien, Te interrumpo, Gus, voy con un par. dale. Jonathan preguntaba que estaba interesado en hacer sidra. También decía el tema de qué se puede hacer con pocas cosas, sin tanta maquinaria ni procesos. No sería el caso de la sidra. Ahí vas a necesitar una prensa para las manzanas, una moledora, vas a necesitar un fermentador y varias cuestiones más que te van a requerir de una inversión inicial. De pronto
la sidra no es lo más fácil con lo que podrías arrancar, pero bueno, con un poco de inversión se puede hacer. Y de hecho, si te interesa el tema de sidra, tenemos un curso de elaboración de sidras. De hecho, hola Luis, aprovecho, te saludo. Tenemos un ex alumno del curso de sidras que lo hizo. Así que cualquier cosa, ahí tienen nuestros Instagram, pueden escanear el código QR, nos escriben, le pasamos toda la información. Y bueno, básicamente eso. Sí, Y total. Y lo Eric, mismo con el de licores. sí, lo mismo de licores, tenemos un curso de elaboración de licores, tenemos un curso de elaboración de bebidas destiladas, así que si les interesa un poco más ahondar en estos temas, también nos escriben, le pasamos toda la info, no hay ningún problema. Y Eric, vos decías que no pudiste estar desde el principio de la charla, ten en cuenta que, y obviamente para todos, que pueden verla grabada. Si entran en el blog del Centro de e-Learning, en la sección de videos, van a poder encontrar la grabación, estimo que en estos días. Ahora por el chat les envío el link del blog, así lo tienen para poder verlo. Muy bien. Entonces, sí, total, para... A ver, perdón. Para Amacaic, total, tenemos un curso de elaboración de licores artesanales donde puedes aprender a hacer licores simples, licores cremosos, licores frutales, vermuts, bitters, tinturas, entre otros. Súper completo que te vas a dar cuenta de que al final no es tan complicado como suena. Bien. Tenemos también una pregunta de Luis MDQ, que algo sobre la elaboración del Kirsch y el Silvovitz. Vale, el Kirsch entraría en lo que es un destilado de cerezas, ¿bien? Y, y el Silvovich vendría siendo un destilado de ciruelas, ¿bien? Entonces, es básicamente un proceso de destilación y luego lo que se le hace es un proceso de aromatización o saborización en un siguiente proceso de destilación, ¿bien? Y tienen como resultado este producto final. Al final es muy parecido a lo que podríamos llamar a un absolute saborizado, ¿bien? Lo que aquí nos dice es la materia prima con la que se elabora y por lo tanto el sabor tiende a ser más intenso. ¿Qué tiempo dura un whisky hecho a base de fruta, raíces, etcétera? ¿Y cuánto dura un licor de lácteo? Vale, me imagino que cuando me preguntas un whisky hecho a base de frutas, te refieres a un licor utilizando whisky como materia prima. Y en el caso de lo que es la parte de los lácteos, tengo dos respuestas. Una, todo lo aprendemos directamente en el curso de licores, pero para responderte esta, se basa en lo que es el método de conservación que le apliques, ya que no estamos utilizando ningún tipo de conservante, al ser más natural, puede dañarse un poco más rápido o puede fermentarse. Entonces, dependiendo del proceso de conservación que le aplicamos, puede durarnos semanas, meses, incluso, lleguémoslo hasta un año, hasta 12 meses, con un buen proceso de conservación. Bueno, aquí está Juan, que fue alumno, que fue mi alumno cuando yo estaba en Argentina. Juan, un saludo, te mando un abrazo gigante. Bueno saber de ti y que estén presentes acá. Cristian pregunta, hola, ¿de qué depende la variedad de la calidad de las bebidas? Específicamente de los ferments. Vale, en este caso, no sé si meterme en el fernet porque estoy metiéndome como en un campo complicado porque ustedes tienen una pasión por el Fernet Blanca, que no es el único tipo de Fernet que hay. Pero lo que nos va a diferenciar, primero, la calidad del Fernet, si me lo preguntas a mí, es el tipo de materias primas que se utiliza y el tipo de sabor. Si es una pregunta social, la marca es lo que lo diferencia, porque muchas veces la gente se deja llevar por lo que es una marca y en base a que es una marca conocida, un producto que se consume y demás, tienden a como que autorresponderse de que es el mejor y no le dan pie a otros porque no cumple con la característica social de que es la marca que se debe consumir. ¿Bien? Pero básicamente es la misma diferencia que cualquier tipo de licor. La selección de materias primas que se utiliza y el proceso que le aplicas. A ver, otras preguntas por acá. Tengo una de Gerardo que queda pendiente el pisco Y y yo el estoy mismo... callado, pues estoy contestando por escrito, pero lo voy Perfecto. leyendo. Vale, vale. Y el mismo comenta, he probado el pisco peruano. Me gustaría saber cómo es su elaboración y desde qué materia prima es mejor tratar de producir.
Vale, como resumen un poquitito de lo que es este destilado, el pisco es un destilado de uvas, bien, de uvas pisqueras, se puede llamar así, que son de origen peruano. Y tenemos también lo que es el chileno, que también se hace a través del mismo tipo de uvas, pero de otro tipo de suelo. Normalmente el pisco peruano tiende a ser más rico en sabor, pero más seco y más fuerte. El pisco chileno tiende a ser más afrutado en paladar y normalmente es un poco más agradable a la hora de consumirlo. Bien, entonces, ¿cómo es su elaboración? La misma elaboración de cualquier otro destilado, en el cual pasa por un proceso de fermentación y luego pasa por un proceso de destilación. ¿Vale? Javi pregunta, ¿las barricas solo pueden ser de roble o se pueden añejar en barricas de otro tipo? Sí está la posibilidad de utilizar barricas de otro tipo, pero si vamos a lo que es el origen de este método de obtención, tienden a respetar mucho estos parámetros solo por el hecho de que las barricas no se utilizan una sola vez. Es decir, yo como destilería si utilizo barricas nuevas, luego lo que hago con estas barricas es venderlas. Entonces, al venderlas, le doy pie a otros productos a que utilicen mis barricas y creen productos totalmente diferentes. Mientras que yo voy utilizando esto. O sea, es como que un monopolio del mismo mercado que en muchos casos no hace falta inventar. Si bien sí hay otros tipos de barricas, pero siempre está como que ese hincapié de que si no es de roble, no otorga ese sabor final que se busca y demás. Y Mati creo que quiere decir algo. Sí, lo más común es usar roble americano, roble francés, dependiendo de la Ujú. bebida y cuál sea el impacto que se está buscando puntualmente en cada bebida. Acá en la Patagonia Argentina están empezando a usar otro tipo de madera que ahora en este momento no me acuerdo el nombre, pero sí, en algunos casos particulares se usan otros tipos de madera, pero lo más común es usar roble americano, roble francés, que son los que históricamente siempre dieron mejores resultados. Total. Y Leandro pregunta por acá, ¿qué tipo de licor es el absenta y por qué es tan polémico su consumo? Vale, esto tiene que ver mucho con la historia del misticismo del absenta y demás. El absenta es un destilado, podríamos llamarlo un destilado, ya que cumple con todas las funciones o las características de un licor, pero luego para finalizar este proceso lo que hace es se destila y luego se envejece un poco más, ¿bien? Que básicamente es a base de ajenjo y muchos otros botánicos. Es muy polémico porque cuando nace tiene una graduación alcohólica de 70 grados de alcohol por volumen y más. Y aquí es donde nacen los mitos de que te intoxicaban, hacen muchas frases muy bonitas. A mí me encantan, que es por lo menos, hay una que dice, con el primer shock de absenta ves el mundo como te gustaría que fuera. Con el segundo shot de absenta ves el mundo un poco más a lo que es la realidad y con el tercer shot ves como el mundo real como es y como que es lo más horrible. Pero bueno, para achicar un poco lo que es esta parte de la absenta, tiene tanto miticismo y tanto misterio y tanta polémica es por la misma disputa de otros productos o de otras bebidas alcohólicas que estaban perdiendo posicionamiento en el mercado. Bien, si bien cuando nace el absenta se empieza a apoderar de lo que es todo el mercado de Europa. ¿Qué hace esto? Esto le quita prioridad a lo que es el vino y otros productos destiladores. Entonces, con lo que son la alta graduación alcohólica que realmente tiene la absenta, ocasionó o dio pie a que empezaran a empezar a hablar mal del producto, empezaran a hacer supervisión. Esto dio pie también a que un, creo que fue un suizo que en su época mató a su familia y dicen que estaba bajo el efecto de la absenta, pero no dicen que estaba bajo el efecto de absenta, vino, coñac, entre otros. Bien, no te intoxica, es decir, o sea, es un tipo de bebida alcohólica más, pero con una alta graduación alcohólica. Y que en exceso sí es dañino, pero no pasa más de ahí. Que todo eso también lo aprendemos mucho en lo que son los otros tipos de cursos que tenemos acá. Bien. Vale, muchas gracias por también te lo pregunté por el whisky, ya que desde que me enteré que soy celíaco, no Sí, puedo Emiliana consumir. preguntaba cuando vos estabas en la charla, yo le fui Ujú. contestando por mensaje, el tema de si el whisky lo pueden consumir los celíacos. Yo le comentaba que ciertas sustancias, como por ejemplo en el caso del gluten, son sustancias que no son volátiles. Yo al principio les comentaba
que en la destilación nosotros nos basamos en esta diferencia de los puntos de hervor, de los puntos de ebullición, más puntualmente de lo que es la volatilidad. Las sustancias que no son volátiles, como por ejemplo, podemos decir la sal de mesa, por darte un ejemplo más casero. Volviendo a esto que yo les decía, ponen agua en la olla, la hierven y se evapora toda. Si ese agua tiene sal, yo evaporo todo el agua y la sal me queda en el fondo de la olla, ¿sí? Lo mismo pasa con ese tipo de sustancias, por eso no tenés problema para consumirlo. Ujú. Bien. A ver qué otras preguntitas tenemos por acá. Jonathan pregunta si usan un recipiente cualquiera y le agrega de pronto los chips de roble si serviría. A ver, tenés gente que te dice que sí, gente que te dice que no. Yo te digo que no, pero en realidad que depende a qué mercado estés apuntando. Gus, por ejemplo, les comentaba que en algunas bebidas se les agregan chips de maderas para darle un poco ese perfil de sabor. Pero la gran diferencia que tenés es, por ejemplo, lo que yo les contaba en las barricas, de que no tenés este ingreso de oxígeno lento, y no ocurren estas reacciones específicas del añejamiento que ocurren en una barrica, donde con los chips de roble no te pasa. Si vos usas un tanque cerrado de acero inoxidable y le pones chips de madera, no va a ser lo mismo que haber añejado realmente en una barrica. Sí te va a dar el color, sí te va a dar algunos gustos de madera, digamos, te va a aportar un cierto perfil, pero no va a ser la misma calidad. Total. Y si lo que buscas es hacer un estilo de maceración, lo recomendable es que utilices recipientes de vidrio. ¿Bien? Ok, aquí tenemos a Silvia Cáceres. Buenas tardes, soy de Tucumán, ingeniera azucarera. Hola Silvia, bueno que estés por acá. Va a tener materia prima para destilar. Sí, total, va a poder hacer lo que quiera. Tenemos una consulta de Natalia. Mi consulta es, si al igual que en algunas cervezas, el envase impacta en el sabor, la textura o la calidad del líquido, y está muy buena la charla. ¿Quieres contestarle tú, Mati? Sí, a ver, en las cervezas te pasa que de pronto el color del envase, si es transparente y vos usas el lúpulo en pellets o el lúpulo en flor, te afecta por las reacciones de oxidación que te dan por radicales libres básicamente por la luz del sol. En resumida cuenta, la luz del sol te genera azorrinamiento en la cerveza y sabores no buscados. Por eso la gran mayoría de las cervezas usan botellas color caramelo porque filtran el 98% de la luz. En el caso de las bebidas destiladas, la realidad es que no tenés ese impacto porque no tenés este tipo de sustancias. Entonces no te terminan trayendo un problema, digamos, en cambiarte la calidad de la bebida. Por eso encontrás de pronto que en las bebidas destiladas tenés en su gran mayoría botellas transparentes. Después si alguno usa botellas de color, ya es más por una cuestión de marketing y de packaging, digamos, de cómo se ve mejor a los ojos del cliente. Total, de labeling. Claro. También de cómo nació, por qué nació y demás. Juan Benítez consulta, ¿recomiendan el uso de alambiques caseros para destilar? Dependiendo de lo que busques. Sí, dependiendo de cómo sea el alambique. Depende del alambique. No sé si me arriesgaría a decirte que sí o que no. Ante la duda te diría que no. Pero, digamos, si vos compras un alambique, que sea un alambique de buena calidad, si lo vas a fabricar vos, ya no te lo recomiendo tanto, salvo que tengas conocimiento de soldadura y cuestiones específicas. Y algo muy importante en cuanto a la seguridad en la destilación, si vos vas a hacer pequeños volúmenes, llámese 5 o hasta 10 litros, trata de evitar el calentamiento a gas, trata de usar calentamiento eléctrico, porque cuando uno tiene calentamiento a gas, tiene llama, y si uno tiene una pérdida en ese alambique, que de pronto lo armó de manera casera, el alcohol vaporizado puede entrar en contacto con la llama y se puede prender fuego todo, ¿sí? Ha Total. habido accidentes grandes con ese tema, que con un calentamiento eléctrico vos podés tirar alcohol sobre el plato, no lo hagas igual para probar, pero te cuento que por más que tires alguna gota de alcohol en el plato del calentamiento eléctrico, se va a evaporar, pero no se va a prender fuego. Esa es una diferencia importante. Ya en volúmenes grandes, de pronto si vas a hacer 200 litros, no vas a poder usar un calentamiento eléctrico porque necesitarías cables más o menos de este diámetro, si no ya deja de tener cualquier utilidad por el lado económico, pero en volúmenes grandes lo que se usa es un calentamiento por vapor. Entonces vos seguís evitando el uso de llama. No obstante, algunos sí usan calentamiento a gas con todos los recaudos que hay que tener y no tienen problemas, pero riesgo siempre existe. Entonces, si lo podés evitar, mejor. Si de pronto vos emprendés en fabricar bebidas destiladas, sí tenés un punto medio en el que te encontrás con ese problema.
porque cuando haces 5 litros usás un anafe eléctrico de 1000 watts y anda perfecto. Cuando querés saltar de pronto a hacer 60 litros, no compras una caldera para hacer 60 litros de destilado, porque una caldera más o menos te sale unos $13.000. Entonces ni siquiera pensás en comprar una caldera. Entonces en ese punto intermedio sí te ves un poco obligado a usar gas con todos los recaudos que corresponden. Ya si el día de mañana tenés un alambique de 3.000 litros, ahí ya invertís en una caldera porque se justifica económicamente. Total. Leila, tenemos una pregunta de Leila que es, respecto a los vinos que se usan para la producción del vermut, deben cumplir con ciertas características, como de tiempo, por ejemplo, para poder producir la bebida final. Eso es lo lindo del vermut, que no. Normalmente el vermut se puede hacer con una botella de vino, por decirlo así, que tengas abierto. Bien, porque también esto es como que un método de reuso o de reciclar, ¿vale? Como les comenté, vamos a tener como producto final la elaboración del vermut. Por lo tanto, si bien influye un poco lo que es el sabor del tipo de vino que utilicemos, no tiene que ser un vino de muy buena calidad, no tiene que ser, o sea, no, simplemente con un vino que tengas en la casa abierto, no tiene que ser vino nuevo, nada por el estilo, puedes crear un excelente vermut para lo que es un consumo personal. Obviamente, si vas a lo que es ya la parte de distribución o de venta en el mercado, y ahí sí es recomendable seleccionar un tipo de vino que nos guste, ¿vale? Y partir de ahí, o incluso, si es posible, hacer nosotros nuestro vino y ahí hacer nuestro vermut, entre otras cosas. Pero no tiene que ser un vino ni de muy buena calidad, o sea, ni muy costoso, ni nuevo, ni nada por el estilo. Recuerda que la finalidad es fortificarlo, ¿vale? Bien, Juan pregunta Vale. si recomendamos fermentar la hidromiel en algún recipiente especial. Mientras que sea algo de grado alimenticio, está bien. Existen fermentadores de plástico que puedes usar, que es un plástico obviamente especial que es apto para alimentos. Podés usar recipientes de acero inoxidable. El tema es que tiene que ser un recipiente cerrado. No tenés que permitir el ingreso de aire porque el aire tiene muchas bacterias y te contamina, en este caso la hidromiel, y te arruina el sabor. Por eso te ves obligado a usar un recipiente cerrado. De manera más casera, artesanal, podés usar los bidones de agua, los que vienen con tapa rosca, y se les pone un dispositivo arriba que se llama Airlock. Ahora te lo voy a escribir en la respuesta si te queda, por si lo quieres buscar, que hace de sello. Lo que permite eso es que escape el dióxido de carbono, porque la fermentación también nos genera CO2, que si vos no lo dejas escapar, te va a levantar la presión del bidón y te lo vas a reventar, cosa que no querés porque vas a limpiar hasta el techo, literalmente, y permite que no ingrese el aire. Entonces te está protegiendo de las bacterias y evita que el recipiente explote. Eso sería lo importante que tiene que tener tu fermentador. Después sí, el material que sea de grado alimenticio y podés fermentar donde quieras. Augusto pregunta si varía en algo la destilación de acuerdo al material del alambique. Sí, de hecho, algunas bebidas se prefiere hacer en alambiques de cobre, otras en alambiques de acero inoxidable. En el caso del vodka, por ejemplo, se usa acero inoxidable. En el caso de los whiskies, o particularmente de las bebidas que van a ser añejadas en barrica, vuelvo un poco a la química compleja de las barricas, se prefiere que aunque sea alguna parte del alambique, no necesariamente todo, sea de cobre, porque durante el proceso de destilación una fracción muy chica, hablas de partes por billón, o sea, estás hablando de milésimas de miligramos por litro de iones de cobre, pasan a estar presentes en el líquido destilado, y esa pequeña cantidad de cobre, cuando está dentro de la barrica, actúa como catalizador, ¿sí? Que un catalizador es algo que acelera la velocidad de las reacciones. Bueno, el cobre actúa como catalizador en las reacciones que a vos te interesan para redondear el sabor de la bebida. Entonces vos teniendo esa pequeña proporción de cobre, estás permitiendo que tu bebida después, cuando esté en la barrica, añeje mejor. Pero no es en todos los casos. Si de pronto vos querés hacer gin o querés hacer vodka, no es necesario que sea de cobre. Puede ser de vodka, puede ser de acero inoxidable. Muy bien. Bueno, ¿Seguimos? sí, Gerardo pregunta algo que es la respuesta es bastante larga, de hecho. Lo voy a resumir bastante. Si se destilan 50 litros, por ejemplo, del producto del que estoy partiendo, o sea, si ponemos 50 litros de algo en el alambique, ¿cuántos litros destilados se obtienen? Bueno, depende de lo que estés haciendo. Si vos haces whisky, por ejemplo, depende del whisky, te requiere 2 o hasta 3 destilaciones,
vas a obtener más o menos un noveno de lo que pusiste. O sea, vas a obtener un poquito menos de 5 litros terminados. Si vos haces gin y capaz obtenés un rendimiento de alrededor del 55%, 60%, dependiendo de los botánicos que estés usando también. En realidad no hay una regla de oro, sino que depende de la bebida que estés haciendo. Total, recuerda que estás haciendo una separación física del alcohol y del resto de los componentes. Claro. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, Fiorella. Desde Uruguay, qué lindo. Vale, ¿Qué aquí te... porcentaje? Sí. ¿Querés leer vos o leo yo? Si quieres leer, yo estaba leyendo otro. Bueno, Reynoso dice, ¿qué porcentaje de metanol como error puede tener una destilación casera? En lo posible que no haya ningún error, porque dependiendo de la concentración de metanol que tengas en la bebida, vas a empezar a presentar diferentes síntomas. El más amable, cuando tenés muy poco metanol, es mareo y una resaca horripilante. Vas a tener muchísimo dolor de cabeza y en la medida que empieza a aumentar la concentración de metanol, te vas a encontrar con ceguera temporal, con ceguera permanente y, bueno, con la lógica que cuando tienen demasiado metanol se mueren. Ha pasado, hay algunos casos, si buscan noticias, que alguna bebida tenga metanol y que haya matado unas cuantas personas. La manera de evitar que tu destilado tenga metanol es asegurarte que todo lo que sale del alambique por debajo de 64 grados centígrados, vos lo descartás. Vos suponés que tiene metanol por más que no lo tenga, no te importa. Porque tiene que ver con la temperatura de ebullición del metanol, ¿sí? Y cómo avanza la destilación. Si está por debajo de 64 grados, lo descartás por miedo a que tenga metanol. Después hay maneras de analizarlo, lo puedes mandar a un laboratorio, podés hacer algunos análisis caseros con ácido bórico para ver si hay metanol, pero la manera más segura es esa. No todos los destilados tienen metanol, eso es un poco un fantasma que hay dando vueltas en el tema. Si vos, por ejemplo, elaborás gin, el gin, a ver, vos podés fabricar tu propio alcohol o podés comprarlo, ¿sí? Está permitido que vos compres el alcohol de grado alimenticio. Si vos vas por ese camino, que es el más fácil, que de hecho para arrancar hasta te conviene porque te ahorrás todos los problemas de fabricar tu propio alcohol, estás comprando un producto que ya alguien se encargó de que no tenga metanol. Entonces vos ya estás comprando un alcohol que es seguro. Cuando vos maceres los botánicos y lo destiles, no se va a generar metanol y no va a estar presente. Entonces, si vos comprás alcohol de cereal, tridestilado, de grado alimenticio, y lo usás para hacer gin, no tenés problemas de metanol. Distinta la historia de pronto cuando haces una grapa, usás el orujo, o cuando haces un whisky y de pronto lo haces que fermente con las cáscaras del grano, porque el problema está en las fermentaciones que tienen presentes cáscaras o que tienen de pronto presentes los carozos de algunas frutas. Ahí es puntualmente donde se genera el metanol. Total. Y ahí es cuando cae el punto que les comenté con los destilados, que es qué parte de la destilación utilizamos, que es lo mismo que te acaba de decir Mati. Que separamos lo que es la cabeza y la cola y nos quedamos con el cuerpo del destilado, que es como el más aceptable para el consumo. ¿Bien? Juan dice que buscó en la página que no encontró el curso de gin. Pasa que en realidad es el curso de elaboración de bebidas destiladas. Tenés que buscarlo con ese nombre. Porque en realidad, a ver, les cuento un poquito resumido porque no, la idea de la charla no es venderles el curso, pero les cuento un poco la idea. Yo cuando armé el programa del curso de elaboración de bebidas destiladas, lo pensé de una forma integral. Sí noté que mucha gente está hoy en día interesada en hacer gin, porque de pronto para arrancar es de lo más fácil que se puede hacer para amigarse con el alambique, pero yo lo pensé un poquito más allá y no solamente vemos cómo usar el alambique, sino que también vemos de pronto cómo fabricar los mostos, esto que les contaba al principio de las materias primas y obtener los azúcares. Bueno, vemos en profundidad ese tema y también vemos todo lo que es la fermentación, los nutrientes que necesita la levadura. Entonces vos cuando terminás el curso tenés la información completa para hacer la bebida destilada que quieras. Después si querés hacer gin, podés hacer gin. Pero si el día de mañana querés hacer whisky, vos ya viste todo para hacer whisky. Entonces salí preparado para hacer la bebida que quieras. Esa fue un poco la idea que quise darle al curso. Cosa que no tengas que hacer un curso para gin, un curso para grapa, un curso para whisky. Haces un solo curso y ya ves los contenidos como para entender cómo funcionan todas las destilaciones y después haces la bebida que vos quieras. Gerardo, después de haber destilado, lo que queda en la caldera, ¿se desecha o se puede usar? Depende para qué lo quieras usar, para arrancar, y también depende de la bebida que estés haciendo. En el caso, te doy un caso concreto, el whisky. Vos haces 2 destilaciones para hacer whisky, ¿sí? A veces haces 3, pero digamos que haces solamente 2 para simplificarlo.
En la primera vos entrás con algo que se conoce como el wash o el lavado, ¿sí? Que es eso que yo les contaba que es similar a la cerveza, que tiene entre un 5 y un 10% de alcohol. Vos eso lo destilás en la primera pasada con el simple objetivo de concentrar el alcohol. No te importa si tiene, de hecho no te importa siquiera si tiene metanol, ¿sí? No te importan los sabores, no te importa nada. Vos en la primera destilación destilás solamente para concentrar el alcohol, porque tu porcentaje de alcohol es muy bajo. De ahí vas a salir con un destilado de aproximadamente un 32, 35 con toda la furia, ¿sí? 32, 35%. Lo que te quedó en la caldera en ese punto es prácticamente agua. Todo eso se desecha, no te sirve para nada. En la segunda destilación, vos ahí sí te centrás en el sabor, en el aroma y en que no tenga metanol, ¿sí? O sea, en que no sea dañino para el consumidor. En ese punto vos lo separás en 3 fracciones, ¿sí? Imagínate que lo separás en 3 fracciones iguales, un tercio, un tercio, un tercio. No, no es exactamente así, pero para hacerlo fácil. Resulta que vos te quedás solamente con la fracción del medio, ¿sí? La primera es posible que tenga metanol y la última es la que te trae resaca, ¿sí? Entonces vos te quedás con la del medio. Pero esa fracción que a vos te trae resaca, que en realidad no la destilás porque es un gasto energético, si no necesitas destilarla, te queda en la caldera, la podés usar mezclándola con lo que vas a hacer en el próximo lote en la primera destilación, ¿sí? Entonces, vos al otro día vas a hacer lo mismo, vas a hacer tu primera destilación para concentrar el alcohol. Pero ¿qué pasa? Lo que a vos te sobró el día anterior, ¿sí? Ese último destilado, que de las 3 fracciones esas que te contaba es la que menos alcohol tiene, resulta que así todo tiene mayor porcentaje de alcohol que el que tiene tu fermento. Capaz es muy complejo decirlo en el aire, si no me están siguiendo, me pueden preguntar de vuelta, no hay problema. Pero lo que vos estás agregando en la segunda, que tiene un 5 o 10% de vuelta, lo vas a mezclar con algo que a vos te sobró de la segunda destilación, que capaz tiene un 25%, un 20% de alcohol. Entonces lo agregás en la siguiente. Estamos de acuerdo, tiene los compuestos que te van a traer resaca, pero vos igual los vas a separar en la segunda destilación. Lo que estás logrando en la primera es aumentarle el porcentaje de entrada de alcohol y por ende estás aumentando el rendimiento de tu siguiente proceso, ¿sí? Entonces, en ese caso sí lo puedes llegar a usar. Y después ponerle la fracción que te sobra que tiene metanol, esta primera que te decía, se suele usar para limpieza, porque es alcohol muy concentrado. Entonces es útil incluso para limpiar los alambiques. Silvia, sí, totalmente. Al comprar alcohol etílico es importante asegurarse de que sea de buena calidad. Para lo que es uso alimenticio, mismo para licores, se recomienda el alcohol de cereal tridestilado, ¿sí? Que viene con un compuesto amargante o sin. Conviene el que es sin, ¿sí? Ahí te lo dejo escrito igual. Alcohol. No, amor. Augusto, la velocidad del condensado por la temperatura del brazo, ¿afectan algo al producto final? Misma consulta para caso de enfriamiento del mosto de cerveza. Vos decís cuánto tiempo tardes en condensarlo, no, no te afecta en nada. Lo que esté en la primera parte, más que nada en el capitel, ¿sí? Si como es de cobre, está en contacto con el aire, vos tenés un cierto grado de condensación en el capitel, eso a vos te ayuda a mejorar la separación, ¿sí? Pero, pero el tiempo que tarde, digamos, en condensar, en el condensador y demás, no, no te afecta. Lo importante es que logre condensarse para que no te salga vapor, porque el vapor lo perdés. En el caso del enfriamiento del mosto de cerveza, es importante enfriar en lo posible todo el lote en menos de media hora, porque en ese tiempo que vos tenés en el enfriamiento, el problema que tenés es que se te empieza a generar un compuesto, ¿sí? Que se llama sulfuro de dimetilo, conocido por los cerveceros como DMS, ¿sí? Que se genera por un compuesto que a vos te quedó adentro del mosto, ¿sí? Que es la sulfurometilmetionina. Si vos tardás mucho tiempo en enfriar, la sulfurometilmetionina se convierte en sulfuro de dimetilo. ¿Cuál es el problema con esto? El sulfuro de dimetilo tiene gusto como si fuese a sopa de verduras, ¿sí? O a maíz. Y es un sabor que no es buscado en ninguna cerveza. Sí es permitido en pequeñas concentraciones en algunos estilos de cerveza, como por ejemplo en algunas lagers americanas, ¿sí? Que suelen usar de hecho un cierto porcentaje de maíz, entonces va un poco de la mano por ahí.
pero no es un sabor buscado en ninguna cerveza. Entonces se recomienda que el enfriamiento no tarde más de media hora. Idealmente menos de 20 minutos, pero que no te tarde más de media hora. Si les interesa, también tenemos un curso de elaboración de cerveza, que lo dicto yo, por eso la tengo tan clara con la parte de lo que me preguntan. Luigi, ¿cuál es la razón de que no recomendás la caldera de aluminio? Perdón, insista, tengo dudas porque las vi utilizar, por ejemplo, una olla express. Ah, vos decís las ollas a presión. El aluminio tiene un problema. Si vos cocinás demasiado en el aluminio, ¿sí? Al igual que pasa con el cobre, esto que les comentaba de que transfiere una cierta cantidad de iones cobre que ayudan al añejamiento de la bebida, a vos te está transfiriendo iones de aluminio y eso no está bueno. ¿No? O sea, te puede traer problemas. Por otro lado, el aluminio es bastante molesto para limpiarlo. ¿Sí? Tiene una rugosidad bastante importante, se ennegrece dependiendo del pH de lo que le estés poniendo adentro. Entonces es más lo que te hace renegar que de pronto lo que te ayuda. Luis, ¿qué rango de temperatura del agua que tiene que tener en el condensado alambique? Mirá, yo en el de casa, el de 5 litros, lo mido un poco con el dedo, para serte sincero. No tenés un mayor problema de la temperatura del agua como tal. Obviamente industrialmente lo controlás más, pero de pronto con que esté a 20 grados a temperatura ambiente está bien, porque tu objetivo ahí no es específicamente buscar un valor puntual de temperatura del condensado. ¿Sí? Como de pronto puede ser en el caso de una cerveza, porque vos el mosto lo estás enfriando a una temperatura específica, que es la temperatura de fermentación, ¿no? O en el caso de una sidra, de pronto vos buscas una temperatura adecuada o todo lo que vaya a fermentar porque tenés que agregar levadura. Acá la temperatura no te importa tanto. ¿Sí? Te importa que esté condensado para que no se te escape el vapor, por ende que no se te evapore el alcohol. Obviamente, una cosa es que salga a 40 grados, otra cosa es que salga a 20. A 40 podés tener una cierta pérdida de alcohol. Con que vos logres un enfriamiento que esté a 30 grados, 25 grados, está perfecto. Después, si vos lográs siempre una temperatura ambiente de tu condensado, siempre va a ser mejor para cuestiones como, por ejemplo, poder medir el porcentaje de alcohol. Vos lo haces con un densímetro, entonces es importante que esté a temperatura ambiente, porque si no el densímetro no te sirve. Pero en resumidas cuentas, lo importante es que condense. Total que sí. Bueno, creo que estamos. Sí, nos pasamos un par de minutos. No pasa nada. Igual perdimos unos cuantos ahora en las preguntas, se fueron yendo, deben estar yendo a cenar. Bueno, si quieres haces una despedida y luego la complemento yo y... Sí, primero que nada les agradecemos por participar de este webinar organizado por el Centro de e-Learning, que como saben pertenece a la Secretaría de Extensión de la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Esperamos que lo hayan disfrutado, esperamos que hayan aprendido todo lo posible. El mundo de las bebidas destiladas, de los licores, de la cerveza, de la sidra, es un mundo muy divertido. Es muy lindo poder fabricar sus propias bebidas alcohólicas, tan lindo como después poder disfrutarlas con la familia y con los amigos. Total. De vuelta, reitero, si les interesa ahondar más en el tema, si realmente les gustó el contenido, nos pueden escribir y acá está nuestro contacto. Y bueno, ahí vi que, gracias Lelio, que pasaron los datos de los cursos ahí en el chat, no sé si lo vieron, pero lo que necesiten nos pueden contactar. Total. Así que bueno, chicos, les agradecemos por participar en este webinario, que como ya saben fue organizado por el Centro de e-Learning, perteneciente a la Secretaría de Extensión de la Facultad Regional de Buenos Aires, de la UTN o de la Universidad Tecnológica Nacional. Y espero que, nada, que hayan disfrutado de este curso, que hayan aprendido o aclarado dudas y que quieran seguir aprendiendo más de lo que es el mundo de las bebidas. ¿Ok? Y bueno, un gusto estar aquí, siempre compartiendo con Mati y con todos ustedes. Y que bueno. Muchas gracias y buenas noches a todos.